casan con la persona incorrecta because of fear. por el temor. How many people leave home or they change jobs ¿Cuántas personas se van de sus hogares o cambian trabajos or buy things they're not supposed to o buy compran cosas que no deben comprar because of fear? por el temor? I have to raise my kids away from the Bronx Tengo que criar mis hijos fuera del Bronx. because it's dangerous in the Bronx. Hay peligro en el Bronx. It's better somewhere else. Es mejor en otro lugar. I told somebody that this week Le dije a alguien esta semana that my parents raised me in the decade of the 1960s. que mis padres me criaron a mí en la década de los 60. In the time, and those of you who were alive know what I'm talking about, Y ustedes que están vivos saben de lo que estoy hablando en ese in tiempo. Spanish Harlem, En el Spanish Harlem. en el barrio, El barrio. como dicen en español. El Me barrio. crié en el barrio. Gangs. Habían gangas. The Young Lords, if you remember that. Yeah, I remember the Young, that doesn't translate, the Young Lords, that's what they were called. All right? Drugs everywhere. Habían drogas en todos lugares. It was terrible. Era terrible. Here I am. Aquí estoy. Never tried drugs. Nunca probé las drogas. Never was in a gang. Nunca estuve en una ganga. And I was raised with respect Y fui criado con respeto and y morals. con morales. Number one, God was with me. Número 1, Dios estaba conmigo. Number two, my parents did their job Número right 2, mis padres hicieron su trabajo bien. and taught me to be alert Y me enseñaron a ser alerto. and to be smart, not to be Y ser sabio. not to be walking with my head down. No Keep your estoy head up. Look caminando con mi around. Be cabeza alert. hacia abajo. Mira alrededor, sea alerto. I didn't just survive el barrio. Yo no solamente sobreviví Spanish Harlem, I overcame. yo lo sobrellevé. And I love where I live. Y yo amé donde vivía. So it isn't where you raise your So children. no es donde tú crías tus hijos, It's how you raise your es como tú children. los crías. But you can't think that way if all you think is fear. Pero tú no puedes pensar así si tienes temor. Haven't you noticed that many of the terrible crimes that take place in this country ¿No has notado que muchos de los crímenes que se hacen en esta ciudad, en este by este país, país, not all of them, but how many of them no todos, pero como muchos de ellos take place in the quiet neighborhoods where it's supposed to be so good? están siendo creados en los lugares callados, That seem to be safe que and es seem to be nice. quizás bueno y es un buen lugar? People have their guard lowered Las personas tienen sus guardias bajadas and the wolves go to where they are. y allí van los lobos donde But están. it doesn't matter where you are. No importa dónde estás. The thing is, you cannot live in fear. La cosa es que no puedes vivir en temor. The Bible says in Psalm 27, La palabra dice en el Salmo 27, the Lord is my light and my el salvation. Señor es mi luz y mi salvación. Whom shall I fear? ¿De quién temeré? The Lord is the strength of my El life. Señor es la fortaleza de Of mi vida. whom shall I be ¿De afraid? quién tendré temor? So you see there, the Bible tells us not to be afraid. So, allí la Biblia nos dice que no tememos. It is not a good feeling. No es un sentir bueno. We can all agree to that. Todos podemos estar de acuerdo de Fear eso. is hurtful. El temor trae dolor. Never decide anything because you're afraid. Nunca hagas una decisión por temor. The psalmist said it best. El salmista lo dijo mejor. The day that I was afraid, El día que yo temía, I trusted in you. confié en ti. And trusting in him eradicates fear. Y confiando en el Señor, quita todo temor. But if you focus on fear, Pero si tú te enfoques en el if you temor, insist on being scared, si tú insistes en tener temor, then your fear will actually cancel out whatever faith you have. entonces tu miedo, tu temor va a cancelar cualquier fe que tú tienes. Fear and faith are actual opposites. El temor y la fe son opuestos. You either believe or you're afraid. ¿Crees o tienes temor? You can't be both. No puedes tener ambos. They do not mix. No se pueden mezclar. You all know Peter's example. Ustedes saben el ejemplo de Pedro. As long as he looked at Christ, he walked on that stormy water like nothing. Mientras que él miraba a Jesús, él caminaba así en esas aguas tormentadas sin ningún The problema. winds were blowing and the waters were Y rising. los vientos rugían y la agua estaba subiendo. But he was looking at Christ. Pero él miraba a Jesús And he walked on that water y caminó sobre las aguas until he looked down. hasta que miró hacia abajo. And he said to himself, what am I doing? Y se dijo, pero ¿qué estoy haciendo? This does not make sense. Esto no hace sentido. The Bible says he became afraid. La Biblia dice que él tuvo temor And he sank. y se cayó dentro del agua. So you must decide.
Usted tiene que decidir. You want to live a life of fear ¿Quieres vivir una vida de temor? or a life of faith? Una vida de fe. I urge you, choose fear. Choose Le fear urjo. and take it out from your life Le urjo, quita el temor de tu vida and focus on faith. y enfoque en la fe. Believe God, Crees en Dios, that God is greater than any giant you face. que Él es más grande de cualquier gigante que That tú God estás is greater de than any evil that exists. que Dios es más poderoso que cualquier malicia que existe. That the Bible is correct when it proclaims, Y que la Biblia es verdad cuando proclama when sin abounds, que donde hay pecado, grace abounds more. la gracia abunda aún más. That you'll be able to be like David, Que tú podrás ser como David, who saw that giant standing in front of que him, vio al gigante delante de él and all the men of war behind him y todos trembling in los fear, hombres de guerra detrás de él estaban temblando en temor, bringing shame to the God of Israel. trayendo Vergüenza. vergüenza a Israel. And this young man stands up and faces that giant Y este jovencito se paró y se paró enfrente de ese with gigante. no fear whatsoever. Y no tuvo ningún temor. And he tells him, Y él le dijo, today I will defeat you. hoy en este día te voy a vencer. I'm going to kill you. I'm going to cut your head Te off. voy a matar, te voy a cortar la cabeza. And everyone will know that there's a God in Y Israel. todos sabrán que hay un Dios en Israel. That's what you say when you have confidence. Eso es lo que uno dice cuando tiene confianza. That doesn't mean that you're not wise. No quiere decir que no eres sabio. The Bible says that a wise man sees danger, La Biblia dice que el hombre sabio, él ve el and if it's an peligro obvious dangerous situation, y cualquier situación of peligroso, course you avoid it. tú lo vas a desviar. You don't walk into the middle of a gang fight and say, hey, God will take care of me. Tú no vas a decir, oh, voy a ir a una ganga peleando, Señor, No, protégeme. you avoid the danger. Tú vas a evitar el peligro. God gave you a mind. Dios te dio una mente. But if you're walking and you're not bothering anybody, Pero si tú estás caminando y no estás and molestando a something nadie, happens around you, y algo pasa a tu alrededor, call upon the name of the Lord. clama el nombre del Señor. I said, call on the name of the Lord. Clama el nombre del Señor. I remember one time I was walking en el barrio when I was growing Me up. recuerdo un día cuando yo estaba caminando en the Spanish Harlem. Eso mismo, el barrio, right? I was only 15 years old. Yo solamente tenía 15 años. And I had just come to Christ a year before. Y un año adelantado y vine a Cristo Jesús. I was walking, as I know exactly what the place is right now. Y me recuerdo On 106th Street and Lexington en Avenue. la 106 y Lexington yo estaba caminando. It was raining. Estaba lloviendo. And I had my umbrella, Yo tenía mi sombrilla. walking up the street. Yo estaba caminando hacia arriba And de there la are these calle. 5 guys right in front of Y me. habían 5 muchachos frente de mí. And I sensed that there was danger. Y yo sentí que había peligro. So I went around. So yo desvié y But fui they, alrededor, but they followed pero me. me siguieron. And they came right up to my face. Y vinieron hacia mi cara. And they told me, give me that umbrella. Y me dijeron, dame tu And sombrilla. whatever else you have Y too. cualquier otra cosa que tienes. Now, please remember. Por favor, And acuérdense. I'm not saying I was that great because Y no I quiero really decir wasn't. que yo era tan grande porque no lo fui. But the year before I came to Christ, Pero el año antes de venir a Jesús, I have been given the opportunity to learn how to defend myself. yo tuve la oportunidad de aprender cómo defenderme. And for 1 year, I learned Shaolin Kung Fu. It was fun. Y por un año yo aprendí lo que él dijo. Y fue muy divertido. Artes marciales. Praise God. Okay. Now, here I am faced with these 5 guys. Aquí estoy con estos 5 muchachos. They're laughing in my face. Se están riendo en mi They're cara. threatening me. Me están atormentando. And my mind is saying, Y mi mente está diciendo, you know how in the Terminator, he looks and goes, you hit here, you hit here, you hit there, you're going to knock him down. en este película Had El it. Terminador, que tú le das aquí, aquí, I aquí y knew, lo va a I tumbar. knew exactly where to hit. Y yo sabía exactamente dónde dar. And I had that because I was afraid. Porque yo tenía temor. And I wanted to fight before they hit me. Y quería pelear antes que ellos me daban a mí. But at the same moment, Pero en el mismo momento, the Holy Spirit reminded me of God's word. el Espíritu Santo me recordó de la palabra de Dios. Isn't it great when the Spirit of God reminds you? ¿No es bueno cuando el Espíritu Santo te recuerda? I want to hear more of that here. Yo quiero escuchar más de eso aquí. Not people saying God spoke, and something that's completely outside of His word. No que alguien dice Dios habló de algo que está fuera de su palabra. Jesus said the Spirit will remind you of the things that I have said. Jesús dijo que el Espíritu Santo te va a recordar de las cosas que él enseñó. That's what the Holy Spirit does. Eso es lo que el Espíritu He Santo reminds hace. you of the word
of God, the written word of God. Él te va a recordar de la palabra escrita de Dios. And as I stood there, Y cuando yo estaba allí parado, that verse came to me. ese versículo vino donde The mí. day that I was afraid, El día que yo tenía temor, I trusted in you. confié en ti. So I looked up right into the face of these 5 Miré a esos guys, 5 muchachos and instead of punching my way out or kicking my way out, y en vez de meterle puño y patadas, I looked at them and said, le miré y le dije, in my ignorance, in my youth, en mi ignorancia, en mi but with juventud, all my faith, pero con todo fe, in the name of Jesus Christ, en el nombre de Cristo Jesús, let me go. déjame ir. They turned away, laughed, but they ran. Se voltearon, se rieron, pero se fueron. I think they got afraid and they just laughed nervously. I Yo don't know creo what que happened. I le have no le idea. dio miedo y reían con nerviosidad, pero se All fueron. I know is they left. Solamente sé que se fueron. God honors his word. Dios honra su palabra. Amen, church. Amén, iglesia. So for those of you who live in fear, Para ustedes que viven en temor, okay, the country's going down the tubes. It's a terrible ay, que el country. país se está poniendo mal, que hay un There's so much terremoto horrible, crime, there's so tanto much danger. crimen, tanto peligro. Stop being afraid. Detente, no tenga temor. Trust in the living God. Confía en el Dios viviente. Be wise. Sea sabio, Avoid evil, evita la malicia, but don't walk around scared. pero no andes en temor. We're a brave people. Somos un pueblo We're a fuerte, confident people. confiados. Now, that is fear as we know it. Ese es el temor como nosotros lo conocemos. Something bad, something we Algo should not have. malo, algo que no queremos que pase. When it shows its face, we need to take care of it fast. So, cuando da su cara, tenemos que resolver rápido. Then why does this word tell us Entonces, ¿por qué esta palabra nos dice that we're supposed to fear God? que debemos temer a Dios? And you see, some of you are saying it. and Algunos de that's ustedes lo true. están diciendo y es verdad. The word fear in Scripture La palabra temor en la escritura needs to be understood in the context where it is found. tiene que ser entendido en el contexto donde se encuentra. When it says Peter was afraid, Cuando dice Pedro tenía temor, that was the bad one. ese era el temor That malo, was the nervous one. era el nerviosismo. That's the fear the Bible says we're not supposed to El have, temor de la cual la Biblia dice no debemos or tener at least allow in our lives. o permitir en nuestra vida. That's what sank him. Eso es lo que lo tumbó. But when the Bible tells us to fear God, Pero cuando la Biblia nos indica a temer a Dios, the context where the word is found, el contexto en donde se encuentra esa palabra, with the definition of the word itself, con la definición con esa palabra también, gives us the understanding of what we're supposed to experience nos da el entendimiento de lo que debemos experimentar when dealing with the living God. cuando estamos bregando con el Dios viviente. And what should be the thing that we do Y lo que es que debemos hacer, because we fear the Lord. ¿por qué tememos al Señor? It's all there behind me. Está allí en la pantalla. To fear the Lord. Para temer al The Señor, word fear there la palabra temer allí is the Hebrew word that carries with it the idea es la palabra hebreo que trae con ella la idea respect. respeto. Had that said, those who respect the Lord, Si eso hubiera dicho aquellos que respetan al we Señor, wouldn't have any problem. no hubiéramos tenido ningún problema. How many know the difference between fearing and respecting? ¿Cuántos saben la diferencia entre temer y respeto? My parents were not perfect. Mis padres no eran perfectos. They had their errors as all parents Tenían do. sus errores como todos los padres. But I respected my parents Pero yo tenía respeto hacia mis padres. most of the time Muchas de las veces. because they did what they said, what they asked me to do, they lived it. Porque lo que ellos pidieran que yo hiciese, ellos lo vivían. They showed me by example. Me enseñaron, por ejemplo. They talked to me. Me hablaban. They corrected me, Me corregían. but didn't abuse me. Pero no me abusaban. That created in me a respect Eso crió en mí un respeto for my mom and for my dad. para mi mamá y padre. Except for one day, Excepto un día. when my father did something Cuando mi papá hizo algo that changed my respect to que fear. cambió mi respeto a temor. Huge difference. Una diferencia grande. That day when I was in public school at the time, Ese día cuando yo estaba en la escuela pública, I'm going to show my age because some of you are going to remember these times. yo voy a but demostrar mi edad porque muchos de ustedes se recuerdan de estos tiempos. back in those days, En esos días, if one person in the class among your friends misbehaved, si una persona se portaba mal en tu clase,
Some of you are saying it. They would hold the entire class after school. La clase entera tenía que quedarse See después de la people going escuela. like this, you remember, Ustedes yeah. se recuerdan. And how unfair that was. Y qué injusto era eso. Because if he's misbehaving, why should I pay for it? Porque si él se está portando mal, ¿por qué tengo yo que pagar por eso? But that was standard procedure. Pero eso era el procedimiento que tenían en esos tiempos. So this day, my father's waiting for me outside school. So este día mi padre está esperando afuera de la escuela. I get out at 3 o'clock, Yo salgo a las 3, but the teacher kept us until 4. pero la maestra nos dejó hasta las 4. There were no cell phones back No había in the teléfonos time. en esos tiempos, There were celulares. no way to communicate No at había all. ninguna manera para comunicarnos. And I had to sit there for an hour with all my fellow classmates Y tuve que sentarme allí por una hora con toda la clase until we got released. hasta que nos dejaron ir. When I went to my dad, Y cuando fui hacia mi papá, did he ask me what happened? me preguntó lo que pasó. No. No. All he knows is I got stuck in school. Solamente él sabe que yo estuve en la escuela. It must have been your fault. Tenía que ser tu culpa. Took me home Me llevó a casa and gave me the beating of my life. y me dio una pela grande. Never forgot it. Y nunca me olvidé. Never. Nunca. Many, many years later, Muchos años después, he's in his 80s. él está en su 80 And he's telling a friend of his, y le está diciendo a uno de sus amigos, I never hit my son. yo nunca le pegué a mi hijo. And he believed it. Y él lo creyó. He had erased it from his memory. Se lo borró de su memoria. And I looked at him and said, with all due respect, Y yo le miré y le dije con todo respeto, yes, you did. sí. He screamed, he shouted, Gritó, no, I didn't. no, How yo no lo dare hice. you? ¿Cómo How te dare you?" atreves? I know because I got hit. Yo sé porque me diste golpes. And after that day, whenever my father would yell at home, Y después de ese día, cuando mi papá gritaba en el hogar, I felt fear. yo tenía temor. In fact, when he was living with me in his old age, Y cuando él estaba viviendo conmigo en su vejez, I'm already a grown man. ya yo soy un hombre mayor. And all of a sudden, I hear him yelling at somebody on Y the phone. de repente le estoy escuchando gritando a alguien en el teléfono. And for a brief second, Y por un segundo I went like this. sentí temor. The memory of the fear. La memoria del temor que tenía. See, fear is not good. El temor no es bueno. If your children are afraid of you, Si tus hijos tienen miedo de ti, you're not being a good parent. no estás siendo un buen padre. If you rely on the belt or la chancla to make them listen to you, Si tú usas la correa o le das un chancletazo para que te escuchen, la chancla, yeah, la famosa chancla. If you rely on that, si tú estás dependiendo en eso, you're not being a good parent. no estás siendo un buen padre. They're afraid of you. Ellos tienen temor de ti. Some parents leave their children in that state of fear forever. Algunos padres mantienen a sus hijos en ese estado de temor para siempre. And it's such a strong hold in that life. Y es una fortaleza grande en esa vida Adult children are still afraid of their parents. que hijos adultos tienen temor de sus padres. I have seen that. Yo lo he visto. I have seen adult people have to do whatever their parents say because they're afraid. Oh my God. He mommy, visto mommy. hijos adultos What? hacer lo que dicen sus padres porque tienen temor. How old are you? ¿Cuántos años tienes? And they're still under the domination ¿Y of the todavía parent. está debajo de ese dominio? Many parents like having that domination. Muchos padres les gustan tener esa dominia sobre They like sus their hijos. kids to be afraid. Quieren que sus hijos le temen. Fear is not good. El temor no es bueno, Respect is. pero el respeto sí And your es. kids should respect you. Y sus hijos le deben respetar, They should honor you. honrarle, They should obey you because they love you. obedecerte porque te aman. Yes, there are times they need to be corrected. Of Sí hay course. tiempos que tienen que ser corregidos, por supuesto. How many can say I needed to be corrected ¿Cuántos sometimes in pueden my decir life? yo tenía que ser corregido? Correct? I have some ¿Verdad que honest sí? people out there. But it doesn't mean we should have been abused. Pero no indica que debiste ser abusado. So we can fear our parents in the biblical sense. Podamos temer a nuestros padres en el sentido bíblico, It means to honor. que quiere decir honrar, It means to obey obedecer when they are right. cuando ellos tienen razón. But if mom or dad want you to do something wrong, Pero si mamá o papá quieren que tú hagas algo incorrecto, now you have to fear, respect, honor ahora tú tienes que temer, respetar y honrar somebody bigger than mom a and alguien dad. aún más grande que mamá y papá. And that's Almighty God. Y es el Dios poderoso. My father once told me, Mi papá me dijo una vez remember, he was not a believer for the Acuérdense majority of his life. que él no era creyente por el mayoría de su vida. So his counsel to me was not a godly So, counsel. los consejos de él no eran piadosos. Exactly. He told me one time, listen, Él me dijo una vez, mira, escuche,
just get married. Cásate ya. And if it doesn't work, divorce her. Y si no funciona, divórciala. And try again. Y trate otra vez. Sorry, Dad. Perdón, papi. I have to honor God more than I honor you. Tengo que honrar a Dios más que honrar a ti. I'm not going to do that. Yo no lo voy a hacer. One time he told me, you're not going to church. Una vez me dijo, tú no vas a la iglesia. And I was only 15, so I couldn't go. Y yo tenía 15 años y no pude ir. I was locked up at home. Estuve encerrado en la casa. When I turned 17, Y cuando tenía 17 años, just about right, así en esa edad, he tried it again. él lo trató otra vez. And I said, Dad, I love you. Y yo le dije, papá, te amo, I honor you, te honro, but I'm going. pero yo voy. And I did. Y me fui. Oh, he took a swing at me, all right? Y él trató de golpearme. I ducked and I said, I love you. Yo le Praying dije, te for you. amo. Out Y the me door. fui. I went. Me fui. One of the adults told me you should not have done that. Uno de los adultos me dijeron, tú no debiste hacer You should eso. have stayed home. Tenías que quedarte en tu casa. No, I should not. Yo le dije, no. Because the Bible says Porque la Biblia dice that Jesus taught, que Jesús enseñó whoever loves his mother or father more than me que el que ama madre o padre más que a mí is not worthy of me. no es digno de mí. And I want to be worthy of the Y yo Lord. quiero ser digno del Señor. Did it mean I got punished? Of course. Quiere decir que me castigaron, por supuesto. Did I pay a price for it? Of Tuve que course. pagar un precio, por supuesto. There was a time God called me to fast. I was in my day 3 of a 4-day fast. Había un tiempo que el Señor me pidió que ayunara. Yo estuve en el día 3 de mi ayuno. During the 4 días, I was on the 3rd day. Yo estuve en el tercer día de un ayuno de 4 Remember, días. I was a heavy kid. Yo era un muchacho pesado. Pesado. I weighed a lot. Yo tenía mucho peso. And my parents stuffed me every day. Y mis padres me jaltaban de comida todos los días. Especially my father who suffered hunger Especialmente. in Puerto Rico. Especialmente mi papá que sufrió hambre en Puerto Rico. So now I'm fasting, Ahora yo estoy ayunando. eating and drinking nothing. No estoy bebiendo ni comiendo My nada. father went crazy. Y mi papá se puso loco. He insulted me. He Me yelled at me. insultó, me gritó, He cursed me. He me cursed maldijo. God. He threatened me. You better eat or I'm going to break your head. Y me dijo, tienes que comer o te voy a romper la cabeza. I stood my ground. Y yo me Said, Dad, I paré. can't. Yo dije, papi, yo no puedo. He was driving the car, Él estaba guiando el carro. yelling and screaming and Gritando, cursing and yelling and screaming the maldiciendo. entire time. En todo ese tiempo que estábamos guiando, You see, fear, el temor, using fear. utilizando temor. And I stood my ground. Y Said, yo me no, mantuve respectfully, fuerte y I dije I respectablemente, cannot. no puedo. And I had, those who remember, doors used to have those little locks that you used to pull up. Y la puerta tenía sorry. unas lacas. Estoy pensando en los pitoques. Okay, El pitoque. Some of you know what that means. a safety lock. It's a lock that it had like a little top you could actually pull up. Que tú podías levantarla. And I remember my door was unlocked. Y yo me recuerdo que mi puerta estaba sin estar cerrado. And when Dad got so mad, he pulled the car over. Y cuando papi estaba tan enojado, se puso el carro a Got un out of lado, the car, se salió del carro, Came around vino alrededor del to carro open the door para on abrir my side la puerta de mi lado del to carro drag me out into the street para sacarme así en la calle and slap me up. y darme bofetadas. I said to myself, Señor, if I lock the door, I'm dead. Y yo dije, si cierro la puerta, estoy muerto. If I go like this and I push it down, I'm dead. Si hago así, estoy muerto. So I didn't dare lock it. So yo no me atreví a cerrarlo. And I was scared. Y yo tenía temor. But then again, I said, okay, Lord, I give you my fear. Entonces yo dije, Señor, te doy mi temor. Deliver me from my father. Por favor, déjame vencer esta situación. Líbrame de mi padre. Líbrame de mi padre. And when he went to open the door, Y cuando él fue a abrir la puerta, the door didn't open. la puerta no abrió. It's unlocked. No estaba cerrada. And he's going, Y él está tratando y tratando de abrirlo, didn't open. pero no abrió. He kicked it and he Y hammered it. And le dio patadas and I y had le dio puños. I have my head down and praying, Y yo Lord, tenía mi guárdame, cabeza hacia abajo orando. deliver me, Señor, fight my battle. líbreme, pelea mi Please, Lord, batalla. you're greater than he Tú eres is. más grande que él. And at one point he went, En un punto él hizo, he backed off, his face got white, se puso para atrás, su cara se puso blanco, got in the car, drove se home, metió en el carro, se fue hacia la casa not another word. y no me dijo ni otra palabra. And I finished my fast. Y terminé mi ayuno. The day that I fear, I trust in you. En el día que temo, confío en ti. Praise God. So don't get all upset, parents and guardians, So, padres y guardias, no se molesten when you speak the truth cuando tú hablas la verdad and you do things right. y haces las cosas bien. Your children should fear you Sus hijos le deben honrar. in the sense of Tema. honor.
En el sentido de honrar. in the sense of respect. En el sentido de tener respeto. But if you do what is wrong, Pero si tú hagas lo que no está bien. husbands, if you do what is wrong, Maridos, si hacen las cosas que no están bien. mothers, if you do what is wrong, Madres, si hacen las cosas incorrectamente. and you expect your child Y tú esperas que tu hijo or your spouse o tu esposo to follow you, que te sigue, they cannot, no pueden. because more than you, Porque más que tú, they have to fear, honor, and respect the Almighty. ellos tienen que temer, respetar y honrar al Dios And He is the poderoso. one that we must follow. Y Él es que debemos seguir a Él. How many are with me on that? ¿Cuántos están conmigo en eso? How many can say, you're the Lord, you? ¿Cuántos you. pueden decir, tú eres el Señor? My parents both came to Christ Mis after many padres years. ambos vinieron al Señor después de varios años. And they both thanked me that I never ever wavered in my commitment. Y me dieron gracias porque yo nunca me salí de Never. ese compromiso con el Señor. I honored God above their word Honré al Señor antes de su palabra. when they were wrong. Cuando ellos estaban incorrectos. When they were right, Cuando tenían razón, I always listened to them. yo le escuchaba. Clean your room, done. Limpia tu cuarto, lo limpiaba. Clean the bathroom, done. Limpia el baño, estaba limpio. Don't leave your clothes on the floor, never. No deja tus ropas en el piso, nunca. Mom taught me well. Mami me enseñó bien. Come home from school, first thing you do is hang up your clothes. Lo primero que haces cuando Amen. viene de la escuela, ponga sus ropas y los guardas. You would never see my room a mess. Tú nunca veías mi Never. cuarto reborcado. Revolcado. That's a good word to use, Lorelei. Thank you. Never. Mom gave the word and I obeyed it. Mami me decía la palabra y yo le obedecía. I honored my parents the way God says I have Yo to. honraba a mis padres como Dios dice que teníamos que hacer. But when they wanted to do something that wasn't in the eyes and the mind of God, Pero cuando querían que yo hiciera algo que no estaba en el mente y los ojos de Dios, we fear the Lord more. tenemos que temer al Señor primero. And I urge you to do the Y same. yo le urge que hagan lo mismo. Fear the Lord Teme al Señor and do what He commands, y haga lo que Él manda, no matter what the cost. no importando el pago. And fearing means you honor God. Y temer quiere decir aquí tener honra al Señor. Peter said, Pedro dijo, if we had si parents teníamos padres who we honored que honrábamos and y obeyed, obedecíamos, how much more ¿cuánto más will we honor honraríamos and obey y vamos a obedecer the Father of spirits al Padre de Espíritus so we can live? para poder vivir? In other words, if your parents gave you an order En otras palabras, si tus padres te daban un orden and you did it because tú that was your responsibility y tú lo hacías porque era tu responsabilidad and you were right in obeying your y parents, tú estabas correcto en obedecer a tus padres, how much more should you honor and obey what God has commanded? ¿cuánto más tienes que obedecer y hacer lo que Dios te ha In mandado? Isaiah, God speaks and says, En Isaías el Señor habla y dice, I am looking for the person estoy mirando, buscando una persona that will fear my name que temeré mi nombre and trembles at my word. y temblas con mi palabra. How many here can say, I tremble at the word of the Lord? ¿Cuántos pueden decir yo temblo en la palabra de Tremble, Dios? tremble. Temblo, In other temblo. words, what God says to do, I do. Lo que Dios dice que haga, yo lo hago. I don't explain it away. Yo no explico que I no lo don't tengo que try to hacer. justify No my trato de disobedience. justificarme en No. desobediencia. God said it. Dios lo dijo. By His grace, Por su gracia, I will do it. yo lo hago. Because I fear Him. Porque tengo I temor honor de él. Him. Yo lo A honro. better word, I respect Yo lo Him. respeto. And what He Y lo que él says, dice, we do. hacemos. Praise God. Who here feels the same way? ¿Cuántos aquí se sienten igual? Well, I have a lot of slides behind this. We're not going to touch them today Yo at tengo all. muchos Diferentes versículos aquí. okay, But for now, y no vamos a llegar a ellos, pero it por says ahora here, aquí dice, as I close, mientras que yo cierre, that one of the things you do que una de las cosas We que do. nosotros We. hacemos, nosotros, because we honor God, porque honramos a Dios, fear the Lord, es temer al Señor. what He expects of us Lo que Él espera de nosotros is, es, I underlined it, yo lo subrayé, that we speak hablaron to each other. los unos con los otros. Yeah. You want to honor God? ¿Tú quieres honrar a Dios? One of the ways Una de las maneras is to talk to your brothers and sisters. es hablar con tus hermanos y hermanas. Those that feared the Lord spoke to each other. Los que temían al Señor se hablaban unos And con it's los otros. so important Y es tan importante that the word says the Lord gave attention and heard it. que la palabra dice que Jehová escuchó y oyó.
And we'll show you next time we get to next week how the New Testament says the same thing. Y le voy a enseñar la semana que viene como el Nuevo Testamento dice lo mismo. Speak the truth in love. Habla la verdad en amor. Exhort one another. Exhortan unos a los Admonish otros. one another. Corrigen uno a los otros. Correct each other. Encourage one another. Y desen ánimo uno a los otros. Speak to each other in psalms, Hablen uno a los otros en salmos. in hymns and spiritual songs. En cánticos espirituales. You want to honor God? ¿Tú quieres honrar a Dios? Be part of His people. Sea parte de su pueblo. Some people love to serve God. It's just God and me. Algunos les gustan servir al Señor, solamente Dios y mí. And they tolerate coming to church, but after the amen, they disappear. Y vienen y toleran estar en la iglesia, pero después del amén se van You corriendo. are missing the point. Estás perdiendo el punto. Christ created an assembly of people. Cristo creó una asamblea de That's personas. what the word church means. Esto es lo que quiere decir iglesia. Assembly of people. Una asamblea de personas. And what we do with those people, Y lo que hacemos con esas personas, He said we do it to Him. Él dice que lo hacemos a través de Él. So He gave us a way to hug Him. So, Él nos dio una manera de abrazarle. You can hug Jesus anytime Tú puedes abrazar a Jesús cualquier tiempo. when you hug your brother and sister. Cuando abrazas a tu hermano o tu hermana. Praise God. You can kiss Jesus anytime. Tú puedes besar a Jesús cualquier tiempo. Why do you think the New Testament says over and over, ¿Por qué tú crees que el Nuevo Testamento dice otra vez y otra vez? greet each other with a holy kiss? Salúdense con un beso santo. You're kissing Christ Estás besando a Jesús when you kiss your brother and cuando sister. tú besas a tu hermano o tu hermana. There's no other way to follow Jesus. No hay ninguna otra manera para seguir a Jesús. We must be part of that assembly. Tenemos que ser parte de una We asamblea. must speak to one another. Tenemos que hablarnos unos a los And otros. God will write a book of Y el remembrance. Señor escribirá un libro de memoria. It says it right there because we fear Him and we honor Him Porque lo tememos y lo honramos when we talk to each other. cuando nos hablamos unos a los otros. How many here are talking to each other? I wonder? ¿Cuántos están hablando unos con los otros? now, not No during ahora, service. durante el It's servicio. afterwards. Es después del servicio. After the amen. Después del amén. How many here reach out during the week to someone ¿Cuántos de ustedes durante la semana alcanzan a alguien? just to say hello? Solamente para decir hola. I can read somebody's thoughts. Somebody said, I'm too busy. Alguien, yo puedo leer el pensamiento, ay, tengo muchas cosas para Well, hacer. we're going to show you and remind you again Pero te quiero recordar una vez más that the Bible teaches que la Biblia enseña that it is when you allow someone to speak to you, es cuando tú permites que alguien te hable, when you speak to someone cuando tú hablas a alguien to exhort para them. exhortarle. We're going to define the meaning of the word exhort for you next week. Vamos a definir la palabra exhortar la semana entrante. What do you do when you exhort ¿Qué somebody? tú haces cuando exhortas a alguien? You're going to find out what that means Tú vas a aprender lo que quiere decir eso. and how the Bible teaches Y como la Biblia enseña that is one of the ways que eso es una de las maneras we protect our own hearts. que protegemos nuestros corazones. And that if you don't have anybody speaking into your life, Y si tú no tienes a nadie hablando hacia tu vida, if you do not speak to one another, si ustedes no se hablan unos a los otros, you're opening yourself up están abriendo la puerta to having your heart para tener tu corazón become hard. ponerse duro. And ultimately, the Bible says, Y and you'll see it, últimamente dice la Biblia that a person who does not have that exhortation in their lives, que esa persona que no tiene esa exhortación en su vida, a person that does not communicate with their que brethren. no se comunica con sus hermanos. I'm not talking about your wife or your family. Yo no estoy hablando de That's tu cheating. familia, tu esposa, tu esposo. Don't think. I'm talking to my wife. Your wife, God bless your wife. Dios Amen. bendiga a tu esposa, amén. And yes, she should speak into your Y life. sí, ella debe hablar a tu vida. And you should speak into Y her tú life. debes hablar a su vida. But you both need others to speak into both of your Pero lives. ambos necesitan que otros hablen a su vida. Because there's a tendency in humanity Porque hay una tendencia en la humanidad to excuse one another. para excusarse uno y con los otros. Some are better than others. Algunos son mejores que otros. Some are fair. Algunos son They don't fieles. care if it's their mother, father, sister, No brother, husband. importa Doesn't matter. quién sea que le They'll hable. speak the truth. Pero hable la verdad. But there are others who go, bendito, no. That's Pero hay my, otros, but there's you others know, que dicen, oh, no, that's my no wife, puedo. that's my Es mi husband. esposa, mi esposo. it's okay, honey. Está bien, está bien. There's a man in the Bible who did that Hay un hombre en la Biblia que lo hizo with his sons. con su hijo, I'll con close- sus hijos. I'll close with this. Voy a cerrar con esto. His name is Eli. Se llamaba Elías. Eli, actually. Eli.
He was a priest. era un sacerdote. His sons were disobedient to God. Sus hijos eran desobedientes a Dios. His sons did not fear the Lord. Sus hijos no temían al Señor. They did terrible things. Hacían cosas horribles. They even committed fornication in the house of God. Aún cometían fornicación en la casa de Dios. You see Eli talking to Y them. tú le ves a Eli hablándole He tells them, my sons, what are you y doing? le dice, mis hijos, ¿por qué están It's haciendo right esto? there in the word. He Está spoke to allí them. en la palabra, él habló con sus hijos. But in the very next chapter, Pero en el capítulo siguiente, God sends a prophet to Eli Dios envía un profeta a And este tells sacerdote Eli, y le dice, because you have not corrected your sons. porque no has corrigido a tus hijos, My wrath will fall on them. mi ira caerá sobre de ellos. But wait, he did talk to them. Pero él habló con ellos. He did correct them. Él le corrigió. But God said, no, you didn't. Pero Dios dijo no, Because Eli was soft. porque él era muy He suave. had the bendito heart. Él tiene ese corazón de, oh my God, those are please. my sons. Esos son mis hijos. So it wasn't really correcting the way they needed it. So, no le estaba corrigiendo en la manera que tenía que corregirle. And it led to his death and their death. Y eso trajo muerte a todos ellos. To him, to his A family, to él, his su whole house. familia, a todo su hogar. We need to allow others to speak to Tú us. tienes que permitir que otros te hablen. Married couples, those of you with experience should be speaking to other couples. Los casados que tienen experiencia deben estar hablando con otros Sharing matrimonios. wisdom with other couples. Compartiendo sabiduría con otras parejas. They need it. Ellos lo necesitan. They need you. Te necesitan a ti. They shouldn't have to ask you for it. Ellos no deben pedirte por esa You should exhortación. offer freely. Debe ofrecerlo. You should go to other gratuitamente. couples Tú yourself. debes ir a otras parejas. Go to dinner together. Vayan a ir a cenar juntos. Reach out to one another. Alcanzar uno a los Share otros. your experiences. Comparte sus experiencias. Exhort each other. Exhórtense unos Men, a los don't be otros. afraid to ask for advice. Varones, no tengan temor para To be pedir. humble, to say, listen, I need more advice on how to handle this particular area in my marriage. Decirle, necesito que me ayude en esta área de mi matrimonio. You don't know it all. Tú no lo sabes todo. You need the help of your brothers in Christ. Tú necesitas la ayuda de tus hermanos en el Señor. Sisters need help. Hermanas también. Young people need Los help. jóvenes también. Pastors need help. Pastores también. All of us need Todos each other. nosotros necesitamos We uno a los must otros. speak to each other Hablaremos uno a los otros. and allow others to minister to us. Y permitir que otros no And ministren. you minister to others Y right tú back. ministre a otros. You do that, Tú lo haces. the Lord will hear. El Señor escuchará. Let's all stand, Vamos friends. a estar de pies, To be hermanos. continued. The Para Lord continuar. will hear. El Señor oirá. There is a wealth